El Diván Jurídico de Flor, un programa de derecho hecho para ti, abogado o futuro abogado, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, en el mejor lugar para tener una platiquita de derecho, con invitados especializados en su materia, tratando temas sorprendentes, toda esta información en un lugar y de una manera mucho más accesible para ti. Acompáñanos en esta segunda temporada en una platiquita, un análisis jurídico o de la mano de un invitado más, aquí en el Diván Jurídico de Flor. Y además vamos a empezar fuerte con un tema que la verdad es súper, hiper importante que conozcamos, que lo es, pues lo referente a las contrataciones que podríamos considerar ilícitas o indebidas. Y es un tema bastante, pues llamativo, ya que pues todo el tiempo hay contrataciones en el gobierno, ya sea estatal o federal o municipal, y por ende pues tenemos que estar pues bien atentos si somos servidores públicos, si somos, por ejemplo, presidente municipal, si somos gobernadores, si somos cualquiera de los que tenemos a su cargo el realizar las contrataciones. Por lo tanto, si como ciudadanos, pues podemos exigir que sean, pues, contrataciones transparentes y que sean ajustadas a derecho, pues como servidores públicos, pues debemos de conocer la norma correspondiente para hacer una correcta contratación, que normalmente en los asuntos que se ven con referencia a contrataciones indebidas o ilícitas, pues hay mucho de el que yo no sabía, es que pues siempre se había hecho así, pero pues la norma existe y tenemos que cumplirla como tal. Obvio, aquí vamos a ver, y lo podemos hacer posiblemente en dos partes este tema, de que hay una base pues muy por encima de la normativa estatal, y eso pues nos lleva a normativa internacional. Ya de ahí viene la normativa que es para nosotros la Constitución, y de ahí vamos bajando dependiendo si son bienes y servicios o si son obra pública, porque esas contrataciones podemos verlas desde esas dos perspectivas, y por lo tanto son leyes totalmente pues diferentes. Se maneja la contratación de bienes y servicios y arrendamientos de una forma y con una ley en particular que ahorita vamos a ver, y lo que son contrataciones de obra pública se maneja con otra ley totalmente diferente, pero lo importante es de que conozcamos cuando menos qué leyes son, para que entonces pues sepamos a dónde tenemos que acudir para revisar si estamos haciendo correctamente nuestra contratación. Entonces, pues vamos, como les decía, a empezar con la platiquita jurídica referente a que la contratación tiene un tema en específico, un artículo en específico en dicha Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y es el artículo 9, el cual claramente especifica como tema de ese artículo la contratación pública y la gestión de hacienda pública. Esto es, a nivel internacional ya existe una convención que dice que la contratación se tiene que manejar de cierta manera, y lo que significan los pagos, que eso va a ser también algo que vamos a ver más adelante en otro tema sobre lo que es la autorización de contenido económico indebida o ilícita, pero como ya vamos a avanzar aquí de lo que es ilícito y lo que es indebido, pues ya vamos a ir más avanzados y les va a ser a ustedes más fácil.
Pero aquí el meollo entre la diferencia entre una contratación y una autorización de contenido económico, pues obviamente hay leyes totalmente diferentes, así que por eso tenemos que verlos por separado. El artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nos indica que todos los estados que formen parte, de los cuales uno de esos estados es México, así le llaman en las convenciones internacionales, estado parte, pero en realidad es país, o se le entiende que es país, dice que debe de adoptar para evitar la corrupción ciertas medidas o sistemas en lo referente a la contratación y que dentro de los principios medulares pues debe de estar la transparencia, la competencia, entendiéndose competencia de que quienes estén involucrados, por ejemplo, los proveedores, pues deben de ser gentes que sean competentes, que sean gente que de verdad tenga la capacidad para cumplir y que además debe de haber criterios que sean objetivos y no puede ser nada más porque lo digo yo, sino que debe de haber ciertas reglas que deben de hacer fácil que cualquiera que analice esa contratación diga, no, sí, ya entendí por qué este proveedor ganó, porque sí, ya veo que está ABC y sí llego a las mismas conclusiones. Y te dice que, entre otras cuestiones, tenemos la difusión, que debe de ser pública la información sobre el procedimiento de contratación. Eso lo tenemos en México y es parte de el trámite luego que se lleva. No sé si ustedes han visto, pero si buscamos ahorita por internet y buscamos algún tipo de licitación, podemos encontrar que existen licitaciones públicas. Miren, les voy a compartir la pantalla. Ya ven, miren, esta es una licitación que además tiene por obligación la dependencia, en este caso SEDATU, es publicar la convocatoria y lo hace en una licitación pública nacional electrónica y establece horarios, cuándo es publicado en Compranet, cuándo van a ser las juntas de aclaraciones. Entonces te da la información básica y te da un link. Por aquí tenemos un link que te lleva a la página de Compranet donde puedes encontrar más información. Miren, este es de 8 de enero del 2021, que es la que me dio ahorita el internet, pero si buscamos alguna actual, pues podemos también ver de acuerdo a la dependencia y podemos entrar directamente a Compranet para pues estar al tanto de este tipo de contrataciones. Ahora, tenemos que además nos dice que también debe de informarse sobre no tan solo la publicación de la convocatoria, sino que también tiene que conocerse quién fue el ganador y que pues debe de estar pues toda la información de las condiciones, de la selección, de las reglas, de la aplicación de criterios objetivos. Sí, debe de haber todo un procedimiento bien claro y bien preciso para saber por qué gana el que gana y que no dé pie a que exista algún tipo de consideración de corrupción. Por lo tanto, esta sería, al ser una convención además ratificada por México, pues es obligatoria y para mi criterio es también norma que se tiene que cumplir, porque recordemos que tenemos un artículo en la Constitución que es el 133 constitucional, lo va a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver, que dice que la Constitución, las leyes del Congreso y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrado y que se celebren por el presidente de la República
con aprobación del Senado serán ley suprema de la Unión. Por lo tanto, si estos tratados internacionales, convenciones y demás están firmados y ratificados por México, pues también es ley que se debe de cumplir de acuerdo a este 133 constitucional. Ahora, como también este 133 nos dice que además de los tratados, también la Constitución es obligatoria, es decir, es ley suprema, tenemos entonces que el artículo que establece de manera precisa sobre los contratos es el artículo 134 constitucional, el cual nos establece cómo se deben de gastar los recursos públicos y cómo se deben de hacer las contrataciones. Entonces, este artículo es la base tanto para los contratos, es decir, para saber si hay una contratación indebida o no, como también nos sirve para las autorizaciones de contenido económico, para el pago ilícito, es decir, para todo lo que tienen que ver con dineros y con procedimientos de contratación y contratos en sí. Entonces, el 134 en su párrafo primero nos habla sobre los recursos económicos de la federación, que nos indica que se deben de administrar de manera eficiente, eficaz, con economía, con transparencia y honradez. Es decir, estos principios que podríamos considerar que son unos principios morales, ya no los debemos de considerar morales, sino los debemos de considerar ley suprema, principios supremos que hay que cumplir sí o sí, y que si no los cumplimos, pues puede dar pie tanto a un delito como a una responsabilidad administrativa. Luego, lo importante y a lo que es el punto de nuestro tema de hoy, viene en este párrafo tercero, que nos dice que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realice, se adjudicarán o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobrecerrado que será abierto públicamente a fin de asegurarle al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias. Esto es, esto ya ven, va muy de la mano con el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es importante que esto se lleve a través de procedimientos bien establecidos, con lo cual, si bien es cierto, existe la adjudicación directa y algo llamado invitación a tres, que eso serían, el procedimiento de contratación sería un tema que también tendríamos que hablar muy por separado. Aquí ahorita lo vamos a ver muy por encimita, pero es importante que lo conozcan. Siempre la norma o la regla o como siempre deben de ser este tipo de adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y contratación de obra, su regla general es que debe de ser por licitación, porque lo que busca este artículo 134 en coincidencia con el 9 de la convención, lo que obviamente busca es evitar la corrupción, y si se hace por licitación, con transparencia y con un procedimiento, pues se va a evitar. Y el 134 lo que busca o su finalidad es establecer de que se logren las mejores condiciones para el Estado mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado mexicano, si tiene un correcto procedimiento de contratación, pues no va a gastar dinero de más, por el contrario, va a gastar lo justo, lo necesario, porque pues el dinero no es que se deba gastar a manos llenas, sino
con inteligencia, con lo mejor para el Estado, porque así puede utilizar más dinero para ciertos rubros más importantes, que son salud, educación, seguridad, que estos dineros pues se encuentran bien establecidos en diferentes ramos, que también sería un tema que tendríamos que hablar más adelante, que son los ramos, que son las partidas presupuestales, que es todo ese tipo de manejo del dinero gubernamental y por qué se maneja en estos aspectos o en estos clasificaciones de gasto, que también es otro tema que deberíamos de ver en particular. Ya ven, tenemos muchos temas para seguir analizando, pero que aquí de manera genérica he de decirles que toda esta clasificación, toda esta estructura es para que el Estado no gaste de más innecesariamente, sino gaste lo que tenga que gastar. Por ello, cuando no se hace el procedimiento como se debe, cuando la norma dice que algo se tiene que hacer de determinada manera y no se hace así, podemos entonces no tan solo estar ante una responsabilidad administrativa, sino entonces el servidor público que no cumple con esta situación de las mejores condiciones para el Estado mexicano cae en lo indebido o lo ilícito y por ende podemos hablar de delito en una situación que se puede escuchar que es pues muy administrativa, muy civil, muy mercantil, porque hablamos de contratos, pero finalmente cuando no se hace de acuerdo a la norma, como vamos a ver ahorita más adelante en el tema de analizando ando, cae forzosa y necesariamente en un delito. Entonces seguimos. El 134 en esta fracción o en este párrafo tercero nos deja bien clarito que lo importante es lo mejor para el Estado mexicano, pero su párrafo cuarto da la apertura para saber de que también lo mejor para el Estado mexicano es tener otro tipo de contrataciones. La regla o lo general es que siempre se haga por licitaciones, pero puede ser que le convenga más una adjudicación directa. Y entonces nos dice este párrafo cuarto que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar los principios que vimos en el párrafo primero, que son economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, y otra vez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Entonces, la base es la licitación y si es por otro medio diferente, entonces debe de estar súper bien normado. Debe de haber toda una estructura normativa que no tan solo van a ser leyes formales y materiales, sino que también van a ser bases, procedimientos, reglas y requisitos y demás elementos que ayuden a que esta contratación finalmente logre las mejores condiciones para el Estado mexicano. Les voy a poner un ejemplo que luego le pongo yo a los que les explico este tema en el trabajo. Porque es muy importante tener, por ejemplo, antes de contratar, y ahorita les voy a decir, bueno, les voy a mostrar de una vez la norma. Ya vimos entonces la norma internacional, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece el artículo 9, que debe de haber cierto procedimiento en las contrataciones para evitar la corrupción. De ahí nos vamos al artículo
134 constitucional, que es nuestra constitución, nuestra carta magna, y que está al mismo nivel que la convención, de acuerdo al 133 constitucional. Y ahora nos vamos a lo que es primero con referencia a bienes y servicios de arrendamientos, que sería la ley de adquisiciones. Esta ley de adquisiciones, luego eso es lo complicado en estos temas, son muchas normas y eso a veces hace que nos desesperemos, pero si la vamos viendo así despacito de lo internacional a irnos de poco en poco, van a ver que va teniendo todo coherencia. Entonces, si nos vamos primero a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, encontramos que en su artículo primero nos dice que esta ley es una ley reglamentaria del artículo 134, con referencia a cómo se tienen que realizar estas adquisiciones o arrendamientos de muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. Por lo tanto, esta ley viene después de la ley, después del artículo 134, es decir, viene después de la Constitución. Y es obligatoria para todas estas dependencias, ¿no? Unidades administrativas de la presidencia, secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, las entidades federativas, municipios y entes públicos que reciban o que tengan gasto que sea de recurso federal. Esto es, no puede decir un municipio, por ejemplo, si le dan dinero del ramo 33, que es un dinero federal, yo lo voy a gastar como yo quiera porque pues yo no tengo por qué cumplir con la ley de adquisiciones de arrendamientos. Sí tiene que cumplir porque la ley de adquisiciones dice que sí, siempre y cuando el dinero que vaya a gastar va a ser dinero federal. Por ejemplo, supongamos que le dan una partida para la compra de uniformes al municipio de Tangamandapio. Y entonces se le ocurre al presidente municipal decir que lo va a gastar de acuerdo a como diga el cabildo y como diga la ley del municipio libre y como diga su ley que le aplique. Y esto pues sería incorrecto porque si es dinero federal está obligado a realizar el gasto siguiendo esto. O también, por ejemplo, que digan, no, el cabildo va a ser una norma, reglas específicas para el manejo de este dinero o para la contratación. Si es más de tanto dinero, si hago contratos, si es menos de este dinero, no lo hago. No pueden hacer normativa especial para el gasto. Tienen que continuar con el cumplimiento al 134 por conducto de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público, porque así lo ordena y esta norma se cumple, no queda a criterio de si quiero o no. También, si bien es cierto, nos indica esta norma que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten empresas productivas del Estado quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, también hay que ver cuándo empezó a ser vigente la ley o los manuales ya o las disposiciones más bien, porque así se llaman, disposiciones cuando empezaron a ser ya
una ley vigente para esas empresas productivas, porque mientras que no fuera vigente sus disposiciones, si nos vamos, por ejemplo, a Comisión Federal de Electricidad, tenía un transitorio que refería que hasta que no hubiera una declarativa de que ya empezaba a tener vigor estas disposiciones para contrataciones, para obra o para servicios, tenía que cumplirse todavía la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público. Por lo tanto, mientras que fuera vigente esta norma, este artículo no era todavía, no le excluía verdaderamente a Comisión Federal de Electricidad o en su momento a Pemex, hasta que ya saliera totalmente las normas o las bases o los lineamientos específicos para que entonces ahora sí ya no se aplicara la ley de adquisiciones y se aplicaran las disposiciones de esa empresa productiva del Estado. También es importante conocer de que cuando son, por ejemplo, universidades y que realizaban ciertas contrataciones de servicios con lo que era, por ejemplo, una dependencia, supongamos Sedatu hacía una contratación con la universidad, eh, no le era aplicable esta ley, pero a partir de la firma del contrato en adelante, por lo cual, previo a ese contrato, le era obligatorio la licitación y todo el procedimiento previo del mismo y por lo tanto no puede decirse que no le aplica porque la ley le exceptúa, pero sí le exceptúa de la firma del contrato en adelante, pero no antes. Por lo tanto, la firma de un contrato que no siguió el procedimiento de esta ley de adquisiciones sería considerado indebido o ilícito porque no cumplió con las reglas básicas que dice esta ley de adquisiciones. Eso yo creo que sería de los dos puntos más importantes referente a excepciones que pone la propia norma con referencia a las contrataciones. Otro punto importante de esta ley es que nos habla, ya ven que vimos que el 134 habla de ciertas bases, de ciertos procedimientos. Y esto encuentra eco o encuentra ya una descripción más amplia sobre eso con referente a que tiene que existir sí o sí algo que le llamamos pobalines, que son políticas, bases, lineamientos o procedimientos. Y esto está en el último, el penúltimo párrafo. Dice, los titulares de las dependencias y órganos de gobierno de las entidades emitirán bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto imita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. Esto es, para adquisiciones, para arrendamientos y para servicios del sector público. Hay hasta una normativa específica, a ver si me da tiempo ahorita encontrarla, o bueno, voy a ver aquí un pobalín, voy a ponerle pobalín, porque luego así se le, y pobalines. Aquí tenemos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, híjole, me pide, a ver. Miren, aquí tenemos del Gobierno de México. Ahorita les comparto y ahorita se los comparto el link para que tengan ustedes
una idea. Aquí nos dice políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestaciones de servicios. Y hasta te viene aquí el POVALIN vigente hasta el 7. Esto es de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. Tienen entonces su POVALIN. ¿Por qué les digo que la propia ley de adquisiciones refiere que además de la normativa que tiene la propia ley de adquisiciones, el propio procedimiento que da la ley de adquisiciones, debe de haber más especificaciones? Es decir, no puede ir en contra de la ley de adquisiciones, debe de abundar aún más a la ley de adquisiciones y entonces existir bien normado, y además es obligatorio, no tan solo en las licitaciones, sino que además es obligatorio cuando no haya licitaciones, si no haya las otras figuras que son la adjudicación directa y la invitación a 3. Entonces, ya tienen ustedes ahí el ejemplo de lo que es los POVALINES, y obviamente les digo que está esto ya debidamente establecido en la ley de adquisiciones. Es decir, es como va bajando de internacional, de la Constitución, de la ley de adquisiciones, y ahora tenemos, además del reglamento de la ley de adquisiciones, también hay lo que son los POVALINES, y la Secretaría de Función Pública, ya ven, dicen, ella tiene que emitir las políticas, bases y lineamientos de las cuales a su vez se van a basar. Y también tenemos que existe lo que son la ley de paraestatales, que también nos habla de políticas, bases, lineamientos y procedimientos. Ahorita les digo, políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones de la función pública. Miren, aquí trae un glosario, políticas de programación, de consolidación, de pago. También se los voy a compartir para que vean un ejemplo de lo que es un POVALIN. Y así ustedes ya van a saber cuando escuchen la palabra, no, que los POVALINES, bueno, ya saben que los POVALINES son políticas, bases y lineamientos que también se deben de cumplir. Siguiendo con, les decía que la ley de paraestatales, ahorita se los comparto, también nos refiere que las dependencias tienen que tener igual ellos definir todas esas prioridades, definir todas estas igual políticas, bases y lineamientos. Mire, dice, por ejemplo, aquí este 58, que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tienen, entre otras atribuciones, aprobar leyes aplicables y reglamentos, así como las políticas, bases y programas que regulen los convenios, contratos, pedidos y acuerdos que deban celebrar las paraestatales. Y ustedes me dirán, Blanca, ¿y qué es paraestatales? ¿A qué le llaman paraestatales? Entonces, vamos a buscar listado de entidades estatales. Vamos a buscar la más nueva, la del 2023. Y la Auditoría Superior de la Federación ya nos da ese listado. Ahorita también se los voy a compartir para que, si ustedes lo quieren ver posteriormente, vean quiénes o cuáles son entidades paraestatales, que les es obligatoria la ley de entidades paraestatales, que hace referencia de que todas estas dependencias tienen que tener sus POVALINES. Miren, tenemos, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Radio, la Casa de Moneda de México, el Instituto de Protección para el Ahorro, la Lotería Nacional, tenemos el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Federal de Electricidad,
Si tenemos un montón, no. Miren, estas empresas de participación estatal mayoritaria, está Notimex, Aseguradora Hidalgo, Administración Portuaria. Sí, todas estas, ustedes pueden ver estas entidades públicas paraestatales y van cambiando año con año. Hay nuevas, se van sacando algunas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, que yo insisto que, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad y lo que es Pemex son, si bien es cierto, son empresas productivas del Estado, totalmente autónomas, no dejan de ser entidades de gobierno porque se encuentran, tienen como una calidad híbrida, son pero no son, se manejan solas, pero todos modos tienen que reportarle ingresos y egresos a la legislatura y están contempladas aquí, miren, ¿ya vieron? Entonces también se las voy a compartir, se supone que esta es la más nueva de las entidades públicas paraestatales. Entonces, es obligatorio tenerlas y para mí, mi criterio es que no hay lo que se llama reserva de ley para lo que se refiere a contrataciones. ¿Qué quiere decir? La reserva de ley, no se los voy a decir así tan dijeran con abogañol, sino más dicharachero, la reserva de ley es de que solamente aplica la ley formal y material, esto es, las leyes que emite la Cámara de Diputados, sino que tratándose de contrataciones, en la propia Cámara de Diputados, la propia Constitución dice, ábrase un abanico más grande de posibilidades de normar las contrataciones, porque como es dinero de los mexicanos, es dinero gubernamental, no puede haber solamente normas formales y materiales que les sean obligatorias a los servidores públicos, sino que debe de haber mucha normativa que ayude a que la contratación, a que el gasto de dinero federal esté perfectamente bien controlado. Y por ello se tienen las leyes, la ley orgánica, por ejemplo, de el reglamento que diga, el reglamento de la ley de adquisiciones y también los pobalines y manuales, bases, lineamientos y todo aquello que ayude a normar la contratación. Y esto es algo complicado porque todavía seguimos a veces en ese criterio de que no es ley formal y material, no es una ley que sacó la Cámara de Diputados, ya, no es obligatorio que la cumpliera el servidor público y en su caso será algo meramente administrativo. Yo soy del criterio que no, que sí es obligatorio por parte del servidor público cumplir con el convenio internacional, con el artículo 9, con el artículo 134, con la ley de adquisiciones, con su reglamento de la ley de adquisiciones y además con los pobalines, manuales, lineamientos y procedimientos que establecen perfectamente cómo se debe de hacer el procedimiento de contratación previo al contrato. Y pues ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye. ¿Qué tal la platiquita? ¿Ya aprendiste lo suficiente? Si aún tienes más curiosidad por seguir aprendiendo, aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y seguir hablando de derecho. Facebook, El Diván Jurídico de Flor. Instagram, @El Diván Jurídico de Flor. YouTube, @El Diván Jurídico de Flor 1623. Spotify, Platiquita Jurídica en El Diván Jurídico de Flor. Twitch, Flor Blanca RP. TikTok, @Blanca Flor Ramón P. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de esta segunda temporada y seguir siendo parte del Diván Jurídico de Flor.
Te invitamos a estar presente el siguiente miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de derecho.